Boas noites, benvidos a Sin Cita Previa. Se saben que este é un programa que nace da colaboración do Colexio Oficial de Médicos de Ourense e de Telemiño. Hoxe vamos a falar dun tema bastante novedoso. Bastante novedoso sobre todo porque é un proceso que cada vez é máis frecuente, pero que non está moitas veces suficientemente diagnosticado, non porque non se sepa diagnosticar, senón porque o paciente lle dá vergonza falar deste tema. Vamos a falar da incontinencia de orina no varón. E para falar deste tema temos con nós un urólogo do noso hospital, o Dr. Carlos Müller, que é, por así decir, o urólogo que traballa este tipo de patoloxías tanto nos homes como nas mulleres. Boas noites, Dr. Carlos Müller. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La incontinencia, ¿cómo la definimos? En el varón. En el varón, tanto en el varón como en la mujer, la definición es muy clara. La incontinencia urinaria es cualquier pérdida involuntaria de orina. Es decir, si hay un momento en el cual perdemos orina sin querer, o hay sin que sea una micción, eso se define como incontinencia urinaria. ¿Y solo hay un tipo de incontinencia o hay varios tipos de incontinencia? No, tanto en el hombre, tanto en el varón como en la mujer tenemos varios tipos de incontinencia. Hay lo que llamamos incontinencia de esfuerzo, que está relacionada con cualquier evento donde haya un aumento de la presión abdominal, es decir, tos, estornudos, andar, etc. Luego existe la incontinencia urinaria de urgencia, que es aquel deseo súbito e imperioso de orinar, que no es capaz de ser pospuesto y que obliga al paciente a tener que ir muy deprisa al servicio y si no es capaz de llegar en un tiempo adecuado, escapa la orina. En el hombre incluimos una incontinencia que se ve raramente en la mujer, que es la incontinencia de rebosamiento y que tiene que ver sobre todo con el agrandamiento prostático, lo que llamamos la hiperplasia benigna de próstata. La gente cree que cuando tiene un engrosamiento de la próstata lo que hace es que no da orinado y resulta que también hay una incontinencia... Claro, asociada a ese no orinar ocurre un retencionismo crónico donde el paciente, asociado a ese aumento de volumen de la próstata, cada vez orina peor. Deja un residuo dentro de su vejiga, es decir, la micción no es completa, y ese residuo cada vez va aumentando de forma progresiva, hasta que llega un momento donde la vejiga, que es el órgano encargado de almacenar la orina, ya logra su máxima capacidad. A partir de ese momento empieza a rebosar. Entonces es una incontinencia que se caracteriza por ser continua, un goteo continuo, tanto de día como de noche, y que indudablemente, debido a la diferencia anatómica del hombre y la mujer, es más frecuente en el hombre que en la mujer. Así como otros tipos de incontinencia son más frecuentes en mujeres, este tipo es más frecuente en el hombre. Hablando de frecuencia, no tenemos una percepción clara de cuál es la frecuencia de este proceso, o dado en la medida de que parece que al hombre le cuesta más, o por lo menos yo tengo esa idea, ¿no?, de que le cuesta más consultar por este tipo de problema, no tenemos una idea clara del volumen de pacientes que estamos hablando. Más o menos cuando hablamos de número sabemos que es una enfermedad que es más prevalente en la mujer, que aproximadamente hablamos de 1 de cada 4 o 5 mujeres tiene problemas de incontinencia, y en el hombre a nivel general es alrededor de un 7%. Sin embargo, a medida que aumentamos en edad, los hombres, la prevalencia de la incontinencia va aumentando de forma significativa y aproximadamente hasta un 25% de los mayores de 65 años ya tienen problemas de incontinencia, y este valor puede llegar hasta el 50%, es decir, 1 de cada 2 hombres tiene problemas de incontinencia de orina cuando supera los 75-80 años. Entonces, vemos que, así como en edades jóvenes es más frecuente en la mujer, a medida que avanzamos en edad hay un paralelismo y prácticamente la frecuencia es igual en el hombre que en la mujer. Pero bien es cierto lo que comentas, es decir, a veces el paciente, y sobre todo el hombre, tiene una vergüenza añadida a consultar. Hay un estigma relacionado con la incontinencia y el paciente empieza a utilizar conductas adaptativas para intentar evitar este problema, que luego le llevan posiblemente a que cada vez sea peor y a que cada vez deteriore más su calidad de vida. Y no se anima realmente a consultar porque muchas veces, pues piensa que no hay, que podemos hacer pruebas muy molestas o que realmente no hay un tratamiento adecuado, y es realmente falso en este sentido. Es decir, tenemos mucho que ofrecer para mejorar la calidad de vida tanto del hombre como en la mujer, pero ahora que estamos hablando del hombre, pues dirigido al hombre. Dentro de las causas, antes comentaste el tema de la incontinencia por rebosamiento, cuando hay una hipertrofia de próstata, ¿por qué por la edad?
Y sacando el tema de la próstata, hay más frecuencia de incontinencia en el varón y si va asociado con otros problemas, algún síndrome metabólico, diabético, hipertensión, utilización de medicamentos. ¿Cómo está esa situación? Sí, indudablemente, a medida que vamos avanzando en edad, nuestro cuerpo no es igual. Eso estamos todos allí, no somos los mismos a los Por 20 desgracia, años que por los desgracia. 40, que a los 60. Indudablemente, los sistemas que ayudan a esa continencia se ven ciertamente mermados con la edad. Y se asocian otras patologías que pueden llevar a que tengamos pérdidas de orina. Y ahí influye mucho lo que llamamos vejiga hiperactiva, que en mayores de 65 años prácticamente la frecuencia es igual en el hombre que en la mujer. Y luego otras condiciones o factores de riesgo relacionadas que tienen que ver con la diabetes, con el sobrepeso y todos los factores relacionados con esa hiperactividad de la vejiga que hacen que esa incontinencia sea mayor. Y ahí hablamos de ciertos hábitos como son el café, el exceso de café por la cafeína, incluida aquí también la teína, el tabaco, el alcohol. Todos son irritantes vesicales que lo que llevan es a que esa vejiga esté mucho más activa de lo habitual y tengamos incontinencia urinaria. Tengamos sobre todo urgencia miccional, que luego en un nivel extremo será incontinencia urinaria. No es, este tipo de factores predisponentes se relacionan sobre todo en el varón con la incontinencia urinaria de urgencia. La incontinencia urinaria de esfuerzo es muy rara en el varón en condiciones naturales. Normalmente está asociada a cuando intervenimos los urólogos por algún procedimiento, cirugías prostáticas, de la uretra, etc., por la posibilidad de que ocurra una complicación con respecto a los esfínteres urinarios, ¿no? Entre las falsas creencias que pueda haber con respecto a este tema, porque al final, si no hablamos de un tema, es un tema tabú y lo que vamos oyendo, lo que nos imaginamos, muchas veces condiciona que a veces el paciente incluso pues crea que no hay soluciones, que no hay posibilidades, o que incluso asocie esto pues con una posible impotencia. ¿Qué creencias, qué falsas creencias se mueven en Sí, este mundo? lo primero es el estigma que hay con respecto a la incontinencia de que es un proceso normal. O sea, no tenemos que asumir que el perder orina es un proceso normal del envejecimiento. Eso posiblemente antes no había soluciones o no estaban tan bien desarrolladas como están ahora y posiblemente antes se asumía como algo que, bueno, envejecemos y tenemos que perder orina como una condición habitual, lo cual no es así, es la primera falsa creencia que hay. Lo segundo, estamos hablando del hombre. El hombre también pierde orina, no es una enfermedad exclusiva de la mujer. Es más frecuente en la mujer, sobre todo en edades jóvenes, pero como hemos hablado antes, a medida que avanzamos en edad, prácticamente perdemos, tanto el hombre como la mujer, orina en el mismo porcentaje. Lo otro, ¿no existen tratamientos? Pues sí, existen tratamientos que no necesariamente son ni tan agresivos ni tan invasivos y muchas veces simplemente con pequeños cambios en lo que es el hábito de vida, etcétera, o simplemente con una pastilla, etcétera, podemos solucionar un problema que realmente afecta mucho la calidad de vida. Es importante este tema de la calidad de vida porque es una enfermedad que, a pesar de todo, de que puede estar relacionada con condiciones médicas como son de procesos de dermatitis o infección de orina, etcétera, lo que principalmente se afecta es la calidad de vida. Es decir, el paciente o la persona con incontinencia deja de hacer lo que realmente le gusta hacer. Es decir, si quiere salir a un paseo, si quiere ir a una excursión, muchas veces evitan una excursión por no tener que ir a un autobús, no sabe cuándo va a parar, no tiene acceso directo o tan rápido a lo que son los aseos o servicios. El paciente empieza a vestir ropa distinta, tiene que cuidarse, deja de beber líquidos para no tener necesidad de ir a orinar o de perder orina, con lo cual hace que el paciente de una forma progresiva se vaya aislando, ¿no? Aislando tanto de lo que son las actividades sociales como incluso muchas veces de la propia familia, ¿no? Se va encerrando y esto genera luego, a la larga se relaciona con depresión, etcétera. Otro problema que se ve en los pacientes mayores en relación con la incontinencia y sobre todo con la urgencia es que están asociadas a otras enfermedades médicas como son fracturas de cadera, insomnio, con toda la patología relacionada con el insomnio, porque muchas veces esta urgencia y esta hiperactividad de la vejiga, o bien el crecimiento prostático, se asocia a orinar muchas veces por la noche. Entonces un paciente que está más cansado por la mañana o menos activo, adormilado, entonces
nos trae una serie de consecuencias que no es simplemente el hecho de haber perdido orina o de perder orina, sino que están relacionadas con otras enfermedades y dos, sobre todo con eso, quiero decir mucho, con el deterioro en la calidad de vida. Y es tan sencillo a veces hacer una valoración adecuada y dar un inicio o dar un tratamiento adecuado y el paciente realmente mejora mucho. Y entonces empieza a hacer cosas que había dejado de hacer hace muchos años, ¿no? Un paciente llega a la consulta y dice, mire doctor, yo se me escapa la orina al toser, al reír, al caminar, o simplemente me dan ganas de orinar y tengo que ir inmediatamente, que no lo doy controlado. Las exploraciones que le tenéis que hacer para, digamos, afinar un poquito el diagnóstico y la causa y la posible tratamiento, ¿son molestas, son invasivas? ¿Cómo? Porque a lo mejor muchos pacientes no consultan por miedo a Por las miedo, pruebas. sí, miedo a lo que podamos hacer, Sí. etcétera. No, en principio no, mucha parte de la incontinencia es valorada simplemente con el interrogatorio, con lo que hacemos en medicina, ¿no? Una buena historia clínica, valorar bien los antecedentes, valorar otros tratamientos, porque hay tratamientos que también están relacionados de cierta forma con respecto a la micción y a la orina, como son tratamientos diuréticos, etcétera. Valorar el estado cognitivo y funcional del paciente, pero eso no deja de ser simplemente una entrevista, un interrogatorio, lo que hacemos ahora, hablar de una forma clara, sencilla e investigar todas esas posibilidades. Indudablemente, luego tendremos que hacer una exploración física, pero la exploración física tampoco genera mayor molestia. En el hombre, indudablemente, hay que explorar la próstata y además de esto, muchas veces analizamos también, o deberíamos analizar la orina, en busca de descartar otras causas, ¿no?, de que puedan estar relacionadas con la incontinencia. Pero no deja de ser sencillamente un análisis de orina, ni siquiera vamos a hablar de un pinchazo para extraer sangre. Y nos apoyamos mucho también en la ecografía. La ecografía nos permite, pues, medir el volumen prostático, ver cómo está la vejiga. Cuando el paciente va a orinar volvemos a medir qué volumen queda en su vejiga y esto, ya con esto tan básico, ya tenemos una idea muy clara de hacia dónde debemos dirigir. Porque, como hemos visto, no todas las incontinencias son iguales, no todas las incontinencias obedecen al mismo mecanismo, con lo cual no todas tienen el mismo tratamiento. Y lo que es bueno para uno muchas veces no es bueno para el otro. El tratamiento debe, digamos, individualizarse para cada paciente, con lo cual una buena historia clínica con el examen físico y, como hemos visto, 2 o 3 pruebas que realmente no son dolorosas, no son invasivas, podemos ya tener una idea muy buena y muy clara de cómo empezar a ayudar a esta persona. Orientamos el diagnóstico, hacemos unas pruebas, llegamos a un diagnóstico y lo que le puede preocupar al paciente es decir, bueno, bien, si me dan un tratamiento oral, unas pastillas y tal, pero si me tienen que hacer otra cosa, ¿qué es lo que me tienen que hacer? En cuanto a tratamiento. En cuanto a tratamiento. Bien, el tratamiento es un tratamiento de cierta forma escalonado, es decir, en un primer inicio no hay por qué ir a los tratamientos más invasivos o más agresivos. Lo primero que hacemos, y quiero tomar unos minutos para introducir esto, es sencillamente un tratamiento conservador. En muchos casos, y lógicamente dependiendo del tipo de incontinencia, a veces cambiar ciertos hábitos de vida es suficiente y tienen que ver con las horas en las que se ingiere los líquidos, el tipo y calidad de alimentos que ingerimos, eliminar ciertos hábitos, como lo que hemos visto, irritantes vesicales, ¿no?, el hábito tabáquico, el alcohol, o al menos saber que están relacionados con esta enfermedad, con lo cual podremos limitarlo en ciertos momentos donde tengamos un mayor problema o una mayor necesidad, ¿no? Saltando de allí, y cuando ya esto no es suficiente, pasamos al tratamiento vía oral, el tratamiento de medicamentos, y es simplemente para intentar controlar un poco lo que es esa hiperactividad de la vejiga o, en el caso del hombre, indudablemente lograr que orine mejor, con lo cual hablamos de tratamientos para la hiperplasia benigna de próstata. Desde el punto de vista de lo que es la próstata y la vejiga, podemos luego, si esto no es suficiente, llegar a requerir un tratamiento más invasivo. Si hablamos de enfermedad benigna y tenemos un crecimiento prostático, puede ser necesario operar esa próstata. Y entonces ese paciente que antes vaciaba con mucha dificultad y que tenía síntomas asociados de incontinencia, pues ya orinará mejor y el problema quedará solucionado. No todos los hombres tienen que operarse de la próstata, pero indudablemente si el paciente no mejora o si la persona no mejora con la medicación, pues tendremos que llegar allí. Antes de seguir, sí. un minutito.
cuando se opera mucha gente de próstata, porque te lo comentan en la calle, quiero que lo aclares, pueden tener incontinencia por la cirugía de la próstata. Sí, O es que es otro otro falso nivel. mito que existe en ese sentido. Es distinto y para hacerlo de una forma que se entienda bien, operar una próstata por un Benigna, crecimiento benigno que por un a cáncer. operar un cáncer de próstata. ¿En qué sentido? Cuando operamos la próstata por crecimiento benigno, lo que eliminamos es la obstrucción. Dependiendo del tamaño, utilizaremos unas técnicas u otras, que creo que puede ser tema de otra charla, pero definitivamente lo que es la cápsula alrededor de la próstata, todos los nervios que van a la próstata, etcétera, e incluso el esfínter, tiene menos posibilidad de ser lesionado que cuando operamos por un cáncer de próstata. En el cáncer de próstata, lo primero que tenemos que garantizar es intentar garantizar la curación de la enfermedad. En ese ánimo de hacer una limpieza adecuada y de retirar la próstata y las estructuras que están alrededor, hay una mayor posibilidad de que estructuras nerviosas y estructuras musculares, y aquí hablamos a nivel del esfínter, pueda quedar lesionado. Por eso, cuando se opera una próstata por causa buena, una hiperplasia benigna de próstata, las posibilidades de incontinencia son mucho menores a cuando se opera una próstata por cáncer de próstata. Aclarado el tema. Y en este sentido es importante porque el paciente incluso que tiene incontinencia después de una cirugía, también tenemos muchas opciones de tratamiento. No tiene por qué quedar condenado a absorbentes, a pañales. También tenemos otras opciones que pasan desde un tratamiento conservador, donde utilizamos la rehabilitación de suelo pélvico, donde en algunos pacientes puede ser necesario el tratamiento médico, con pastillas, comprimidos, etcétera, o bien el tratamiento quirúrgico. En el tratamiento quirúrgico de este tipo, o sea, lo que es una cirugía de este tipo de incontinencia urinaria después de una cirugía, estoy redundando, pero es que lo que deja es una incontinencia urinaria de esfuerzo, tenemos diferentes tipos de prótesis que también vamos a ajustar de forma personalizada al tipo de pérdida que tenga el paciente y a las condiciones del mismo. ¿Y las prótesis es como una malla? Que la gente tiene un poco la idea, te lo digo para que la gente se haga un poco la idea. Así, ¿no?, como la idea de que eso, en la mujer a veces ponemos mallas y solucionamos el problema, en el hombre, dependiendo de el nivel de incontinencia y las características, tenemos básicamente tres formas de solucionarla cuando llegamos a este punto. El primero son con mallas no ajustables, que sobre todo se utilizan en incontinencias urinarias leves, ¿no?, aquellas donde la pérdida no es mucha. Cuando la pérdida es un poco mayor, utilizamos lo que podemos decir mallas o, digamos, prótesis o dispositivos ajustables, los primeros son no ajustables, o bien podemos llegar a lo máximo, que es la colocación de un esfínter urinario artificial, ¿vale? Estas prótesis, tanto las ajustables como el esfínter, logran un nivel de continencia muy, muy bueno. De hecho, el esfínter podemos hablar de un paciente que queda completamente seco. La diferencia entre uno y otro es que la prótesis ajustable la ajustamos nosotros y el paciente luego no tiene que tocar absolutamente nada, simplemente orinar y ya está. Y el esfínter es como una especie de, podemos llamar, de esfera circular que va a rodear la uretra y que la va a cerrar. Cuando queremos orinar debemos desactivarlo para lograr una micción y luego, al cabo de unos 30 o 40 segundos, este vuelve a activarse y vuelve a cerrar. ¿Y eso lo activa el paciente? Cada vez que quiera orinar. Indudablemente todo esto va por dentro del paciente, es decir, no va a llevar nada por fuera, no va a llevar tipo sonda o ningún dispositivo que pueda aparecer o que pueda salir allí, sino todo va por dentro. ¿Cuál es la diferencia? Que, bueno, dependiendo del tipo de incontinencia, del tipo de cirugía, de los antecedentes del paciente, si ha recibido o no radioterapia, etcétera, algunas prótesis son o lo podemos lograr un mejor estado de continencia que con otras. Porque lo importante de esto no es solo asegurar ese estado de continencia, sino también intentar ofrecer que ese estado de continencia perdure en el tiempo, con la menor afectación a lo que es, digamos, lógicamente, la calidad de vida del paciente. Doctor Müller, han pasado 21 minutos. Te queda un minuto para que mandes pues un mensaje a los posibles pacientes que estén hoy con una incontinencia. ¿Qué es lo que tú les quisieras transmitir en un minuto? Yo lo básico que quiero transmitir es que
el paciente o la persona se anime a consultar. Como hemos estado hablando, con una consulta muy sencilla podemos solucionar muchos de sus problemas y su vida puede llegar a ser lo más parecida a lo que era antes. Entonces, yo creo que el mensaje final, al margen de todo lo que hemos hablado, tratamientos, prótesis, etcétera, es el no asumir que eso es normal, el animar a consultar, a hacer su revisión de próstata, etcétera, y con esto lograr indudablemente una mejor calidad de vida. Pues muchas gracias, doctor Müller. Espero que ustedes se queden con ese mensaje final. Si tienen ustedes una incontinencia, piensen que no es solo cuestión de mujeres, sino también es cuestión de hombres, que en la mayoría de los casos van a tener ustedes soluciones y soluciones relativamente fáciles y que por favor consulten con su médico para que los dirijan a la opción más factible, que puede ser un tratamiento médico o en algún caso un tratamiento quirúrgico, pero siempre que su calidad de vida se va a ver beneficiada. Espero que haya sido de su interés y yo les espero aquí la próxima semana. Buenas noches.